Entonces, la tarea de ayer, terminamos con estos asuntos ya de álgebra aritmética para comenzar ya con geometría. Geometría de Euclides, porque hay otro tipo de geometría, pero ya. Entonces la tarea decía, con 12 kilos de comida, entonces ya al tiro, ¿qué cantidades tenemos? Eh, Kilos de comida. Número de perros. Tiempo. Tiempo. Algo más. Tiempo en días. Entonces tenemos que con 12 kilos de comida, 9 perros comen durante 6 días. Nos preguntan ahora, ¿cuántos días tardarán 4 perros comerse 8 kilos de comida? Este es el porcentaje de participación de ayer. Disculpe, profe, Sí, compañero, ¿el internet del profe está malo o, sí, más o menos. o el mío? Sí, pues el profe está malo. Sí, porque se escucha mal. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. ¿Aló y ahora? Ahí sí. Sí, profe. Sí, sí, de ayer me anda malo el internet, la otra vez pasó lo mismo. Yo lo escucho bien todo el rato. Ya. Entonces tenemos esas cantidades y a ver, veamos. ¿Cómo se relacionan los kilos de comida con los días, con el tiempo? Mientras más kilos, profe, mayor el tiempo. Tardan más tiempo en comer, entonces los kilos y el tiempo, ¿cierto? Son directamente proporcionales, entonces la razón entre ellos es una constante. ¿Qué más puede ser? Ah, ya, el número de perros y el tiempo. Cuanto más El perros, Es inverso. menos tiempo. inversamente proporcional. El ¿Cierto? inverso. Entonces el tiempo por los perros también va a ser una constante. Entonces eso es la constante. Bueno, también les podría haber dado la constante al revés, po. ¿Con qué me refiero al revés? Espérense. Voy a Por borrarlo. ejemplo, el número de perros, Claro, po. por, por tiempo, Si eso es una constante de todo esto de aquí, entonces esto también es una constante. Eh, yo lo hice, yo lo hice así, profe. Por eso si van relacionando las variables les puede dar cualquiera de esas cuestiones Yo, constantes. profe, a mí, yo hice la constante de número de perros por tiempo, o sea, días partido por kilo. De cualquiera de esas dos formas siempre les va a dar. Mientras vayan Buena, relacionando bien las constantes. buena, profe. Entonces ya, kilos de comida. Oh, a propósito de perros. Número de perros por tiempo dividido en comidas constantes. Entonces nos queda que 9 por 6 dividido en 12 va a ser igual a 4 por X y en 8. aquí podemos
simplificar al tiro algunas cosas. Por ejemplo, S con S, nos queda aquí 6 2. con el 12, Aquí 4 también con el 8. nos queda 2. Y aquí también pues, Sí. simplificamos los dos. Y nos queda el tiro que X es igual a 9. Sí. Y esa era la respuesta. ¿9 qué? ¿Cuántos días? 9. Profe, disculpe. Ajá. Yo, por ejemplo, lo dejé, claro, yo simplifiqué, pero dejé el... A mí me quedó como 18 partido en 2 y después al final era 9 igual. Sí, pero no importa con que ponga la Porque respuesta hice que... el proceso largo, pues. Yo simplifiqué, pero no todo. Cuando ponga la respuesta nomás, si yo le pregunto cuántos días tardarán. Yo puse 9. 9 días y amorrarán los 4 perros en Sí, comerse 8 kilos. esa es la respuesta. Y eso era la tarea. Entonces terminamos con todo lo de aritmética, álgebra y todo eso. Ahora viene geometría y trigonometría. Entonces, Oh, debería haber hecho algo antes de empezar la clase. Es que aquí se pueden hacer figuras geométricas en este programa muy bonitas. No, pero démosle. A ver. Démosle nomás. Si uno lo hace de otro método. Tarea 6. Ya, borramos todo para comenzar un nuevo día. Entonces empezamos con conceptos básicos de geometría. Bueno, aquí les pongo para que busquen Euclidiana. Es decir, de Euclides. ¿Cómo vamos a partir esta cuestión? Es brígido. Ya. Partamos con lo... con algunos recuerdos básicos. Profe, una consulta, ¿y la de Baldor no sirve? ¿Qué cosa? La geometría. Eso es un libro nomás. Esto... Sí, pues. Sí, pero me refiero a geometría euclidiana. Se refiere a como... a una rama de la geometría total, que es la que vamos a ver ahora. No específicamente un libro, aunque igual son unos tomos que escribió Euclides. Pero usted la puede estudiar del libro que desee. Ok. Pero yo con mencionar la geometría euclidiana me refiero que es un sistema matemático que se le atribuye a Euclides, que él fue el que la desarrolló. Es decir, son los elementos básicos de la geometría plana. Porque aquí se cumplen ciertas propiedades que vamos a ver. Por ejemplo, que dos líneas paralelas nunca se intersectan, etcétera, etcétera. Pero eso no necesariamente es verdad. Pero para nuestro curso va a ser verdad. Entonces, si se fijan también esto se relaciona con lo que vimos en en el plano cartesiano, el dibujo de rectas y toda esa cuestión. Entonces lo que aquí es como más general, pues no necesariamente va a ser en un plano.
Y aquí nos van a importar los ángulos. Por ejemplo, si tenemos estas dos rectas. Oh, los perros, de nuevo. A ver, dejen tratar de hacerlo. De los Es que 12 la kilos comida. de alimento debió haber quedado algo para que le den a esos perritos. Claro, hay que darle comida. Pobrecitos perritos. No, lo que pasa es que están construyendo aquí cerca y los perros de toda la calle enloquecen con el taladro neumático. Ya. ¿En qué estábamos? Rectas. Está grabando. Sí, estamos grabando. Creo. No, sí estamos grabando. Entonces tenemos esas dos rectas. Y eso que se forma entre esas dos rectas se conoce como ángulo. Eso es un ángulo. Ustedes manejan más o menos el concepto de ángulo. Intuitivamente. O no intuitiva, lo han visto antes, me imagino. Entonces, un ángulo sería esa parte de un plano que está determinado por dos rectas. ¿Ok? Eso sería un ángulo. Aquí tendríamos un punto de origen que se llamaría vértice del ángulo. En este tipo de rectas, tengo dos rectas que se intersectan en un punto, en un vértice. Se formarían cuatro ángulos, ¿cierto? Es decir, yo dividiría el plano en cuatro partes. Este de aquí. Y este de aquí. Si le ponemos a este que está en calipso, alfa, este ángulo que se opone por el vértice sería el mismo ángulo. Tendría el mismo valor. También alfa. Y el verde, con el verde también tienen el mismo valor. Es decir, ángulos opuestos por un vértice tienen el mismo valor. Aquí no hay mucho más que decir respecto a eso. Vamos ahora con líneas paralelas. Entonces, ¿qué pasa si tengo... Perdón. Asumamos que esas líneas están completamente paralelas. Y yo trazo esa recta. ¿Ok? Que se considera como una recta transversal. Es decir, transversal a las paralelas. Aquí tengo harto de ángulo, ¿cierto? Aquí está, 8. ¿cierto? Pongámosle este alfa, alfa. Nosotros ya sabemos de nuestra primera propiedad, aquí, que los opuestos por el vértice son iguales. Em,
Estoy usando letras griegas por si acá, alfa, beta. Generalmente se ocupan esas letras para los ángulos. ¿Qué más letra podemos? ¿Qué letra griega más saben? Gamma. Gamma. Se me pegó un poco esto. Aquí tendría un ángulo. Utilicemos gamma. Gamma se escribe como así. No, no se escribe así. Así es gamma. Y delta. Me gusta la letra griega. Delta sí lo conocen. ¿Con qué color puede ser? Un triángulo de... Sí, también es un triángulo. Pero también es esta. Este delta es el minúscula. Hoy nunca había ocupado el blanco, igual se ve bacán. El- es el delta mayúscula y ese delta minúscula. Estamos aprendiendo alfabeto griego. Em, Ya. Entonces, aquí vamos a ver ciertas propiedades. Bueno, primero anotar que si esta es la recta 1, esta es la recta 2. Que la recta 1 es paralela, ¿cierto? A la recta 2. C, I, F. em, ¿Qué cosas se deben cumplir aquí? Que, bueno, alfa más beta, ¿cierto? Se conocen como ángulos suplementarios, alfa y beta. ¿Qué quiere decir esto? Aquí vamos, aquí tenemos para rato. Entonces, es decir, suman 180 grados. Eso quiere decir que son suplementarios. Se ve por qué suman 180 grados, ¿cierto? Alfa y beta. Porque es un ángulo extendido que está ahí, ¿no? Claro, ahí podría. Claro, es un ángulo de 180 grados. Es una recta, un plano. O sea, Claro, entonces tienen que sumar Porque es la 180, mitad. ¿cierto? O también podrían verlo de la siguiente manera. De que si para que yo. Bueno, 360 grados es dar la vuelta completa, ¿cierto? Correcto. Entonces, si yo sumo 2 alfa, que es todo que está aquí arriba, más 2 beta, eso debería darme 360 grados. Entonces, si divido todo por 2, me queda que alfa más beta es igual a 180. También lo pueden ver así. ¿Qué otro par de ángulos suplementarios tenemos? Gamma y delta, profe. También Cierto, son 180. ¿cierto? Gamma y delta también son 180 grados.
y F. Entonces el concepto de ángulos suplementarios. También, ¿qué otro vimos? Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, por eso nosotros dijimos que esos valen alfa, esos valen beta, esos valen gamma y esos valen delta. Alfa, beta, gamma, delta. ¿Qué más? Opuestos por el vértice. Ángulos correspondientes. Bueno, en esta. Bueno, si se fijan, en esta recta, esta recta que trazamos, que le vamos a poner ahora L3, es una recta que va con la misma pendiente todo el rato, ¿cierto? Entonces, les pregunto, si va con la misma pendiente, va a ir con la misma inclinación, ¿cierto? Todo el rato. Sí. Este ángulo que va a formar aquí y este de aquí, ¿cierto? Es decir, beta y delta. ¿Cómo serían? Iguales. Correcto, serían el mismo ángulo. Entonces, eso se conocen como ángulos correspondientes. Entonces, beta es igual a delta. Si beta es igual a delta, entonces también al tiro nosotros decimos que Delta es igual a no, pues los otros ángulos correspondientes, pues el otro. Porque tenemos el suplementario de beta, que sería alfa. ¿Cómo sería con gamma? alfa y gamma. Alfa y gamma también serían iguales. ¿Cómo podemos seguir aquí? C y F internos. Quiero que este lo deduzcan ustedes. Gamma. Ah, no, pues. Ahí ya tenemos todas las correspondencias. Sí, sí, profe, porque los otros como son opuestos, Son opuestos, ¿cierto? son lo mismo, po. El beta, Sí. Entonces, mire, si se fijan, vamos a tratar con otro color. Este de aquí, nosotros dijimos gamma va a ser igual a este de acá. ¿Cierto? ¿Y cuál más? Claro, y estos dos, po. Este de aquí también. Lo mismo que el de acá. Entonces ya cachamos todos los. Caracterizamos todos los ángulos de una recta cuando lo trazan líneas. O sea, cuando unas líneas paralelas trazamos una recta a través de ella. Una recta que se conoce como transversal. Tenemos la relación entre todos los ángulos. ¿Pero cuál sería la definición de ángulos correspondientes? Son esos que tienen la misma pendiente aquí, po, que el gamma y el beta. Que están en distintas líneas paralelas, pero al trazar la transversal forman el mismo ángulo.
Ok. Em, miren, a ver si les puedo mostrar. Profe, Ajá. consulta eso, por ejemplo, el gamma que está en L2 Ujú. con el gamma que está en L2 Ya. con el alfa que está en L1. Ujú. Esos son ángulos opuestos igual que vale lo mismo, ¿verdad? Sí, pues eso vimos aquí que al ser ángulos correspondientes, estos van a Claro. ser iguales y arriba también van a ser. Miren, les voy a mandar algo aquí. Ah, no, a ver si se los puedo mostrar directamente. Esta página la vamos a sacar para acá. No se ve nada. No sé si se ve. Aquí le pusieron a cada ángulo una letra distinta. Pero ahí, mira, ustedes vayan comparando cuáles son iguales con cuál. A ver, el 90. Les voy a mandar esta página. Para que jueguen. A ver. Ahora, para que esto se cumpla siempre, L1 y L2 tienen que ser paralelos. Exactamente. Que fue algo que está mencionado ahí. Sí, En, a ver, ¿dónde está el era chat? para recordarlo. Correctamente. Ahí les mandé un link al chat. Para que ustedes mismos vean cómo se relacionan esos ángulos. Bueno, el último de abajo. La última aplicación de abajo. De la página. Hay varias ahí para jugar. Está bueno, es bacán el GeoGebra. De hecho, ustedes mismos pueden hacer sus propios programas. A ver, aquí. Ya, bueno, aquí tenía una guía para desarrollar ahora. Esto chao, esto chao. Pero esto es una aplicación, profe, que Son aplicaciones en Java. es GeoGebra. igual. Sí, es una página nomás. Ah, ya. Hoy, ¿dónde dejé la guía? A ver, ya, busquemos. Para que. No, esta no, todavía no vemos triángulos. Tarracatacatán. Este momento es para que ustedes jueguen ahí con la página de GeoGebra. Mientras yo busco la guía que la perdí. Vale ahí. Entonces. Aquí está. La pillé. No se salvaron. Ah, me faltó mencionar otra cosa. Mencionamos lo que eran ángulos suplementarios, ¿cierto? ¿Qué quería decir ángulos suplementarios? Que entre ellos suman 180. 180 grados. Ahora, bueno, tendríamos que definir otra cosa más, que sería... Bueno, también me falta... Quizás antes de mencionar... Claro, como dijo el compañero, eso se conoce como ángulo extendido.
eso es 180 grados. Y bueno, también que los ángulos los medimos en grados. Pero también hay otras unidades de medida. En grados, estos son grados sexagesimales. Es decir, la suma total da 360 grados. Hay otras unidades de medida que vamos a ver. Primero vamos con esta. Entonces, eso se conoce como ángulo extendido. Y esto se conoce como ángulo recto. Eso más o menos, ¿cachan? ¿Conocían esos conceptos, no? De antes. ¿O es completamente nuevo esto? Sí, profe, sí, yo lo conocía. Como los básicos que pasan en el sector. ¿No? Y se ocupan también Se ocupan harto. como de manera cotidiana esas cosas. En la Em, control. sí, po. Para soldar. Entonces son... Dijimos que ángulos complementarios eran los que sumaban 180 grados. ¿Cierto? Si yo nombro aquí alfa y beta, estos ángulos, alfa y beta son complementarios. Es decir, suman entre ellos 90 grados. ¿Todo bien hasta ahí? Estamos dando definiciones nomás. Sí, profe. Vamos bien. No sé si ustedes tendrán regla ahí para ir haciendo estos monitos. Profe, Diga. pero ahí al final le puso abajo alfa y beta igual 90 grados, Sí. no es 180. Es que, bueno, sí, quizás se confundió, pero estos son otro alfa y beta. Ah, ya. Claro. Correcto. Son de este dibujo que está aquí arriba del ángulo recto. No son el mismo alfa y beta que dibujamos acá arriba. Eh, Comprendido. Usted va a tener de tarea para la casa leer sobre geometría no euclidiana. Solo leer. ¿Qué significa? ¿Y para qué se usa? Em, Eva Liviana. no, nosotros estamos viendo euclidiana, de Euclides. Pero hay una que es no Ah, ya no, euclidiana. no, es que no veis muy bien. Muy Em, bien.
tipo PCU. ¿Cuánto vale X? 112. Cállalo. De una. Toma, tonto. Anótate con tu hora de sobre tiempo por buena chiquilla. Entonces, empezamos simplecito. Para que cachen la noción de ángulo. Y bueno, eso de Sí, complementar. nomás. Así hemos empezado todo el rato. Sigamos así. Siempre empezamos así. No, profe, Sí, póngala después. difícil al tiro, al hueso nomás. No, pero es que no Sí, puedo. sí, esa duele al principio nomás, después Sí, el uno principio. se acostumbra al dolor, es masoquista. No. Todo el rato de a poquito vamos. Porque hay que aprender lo básico primero. Después no se dan ni cuenta le estoy metiendo a la cuchufleta. No, profe, no crea, si sabemos que usted es chacalito para sus cosas. Ah, que nos hagamos los locos, otra cosa. Entonces, vamos, sigamos con estos simplecitos. Bueno, ¿quedó claro por qué X valía eso? Sí, profesor. Porque son opuestos por el vértice, valen lo Exacto. mismo. Exacto. Había que buscar la diferencia. Bueno, y tienen que saber también plantear esa ecuación, po. Yo no entendí, profe. ¿No entendió? ¿O entendió? No, ¿No? no. Ok, tenemos aquí dos rectas y delante mencionamos que dos ángulos opuestos por un vértice, que en este caso sería eso que está en verde que estoy marcando, son iguales. Entonces este ángulo de 120 grados va a ser igual a este ángulo de x más 8 grados. Entonces ahí planteé esta ecuación que es x más 8 grados igual a 120 grados. Y ahí despejé x de esa ecuación. Y me queda que x es igual a 112 grados. Es decir, aplicamos la propiedad de ángulos opuestos por el vértice son iguales. Bien, ¿ok? No, independientemente de lo que hubiese habido arriba. Claro, arriba tiene que ser 120 grados también, po. Es decir, x más 8 tiene que ser 120 grados. Ya, gracias. Vamos con otro ejemplo. Tenemos ese ángulo recto. Este mide 43 grados y esto mide x más 3. ¿Cuánto vale x? Ajá. Profe, el de arriba es 44. 43, ¿verdad? El de arriba es 43. Sí. 44. 44. Dice el tiro el hombre. ¿O no? ¿O no? ¿O sí? Sí, porque un ángulo recto suma 90. 90, Sí, po. Ya, suma entonces, 90. 43. Entonces ya faltan 47 ahí. Y menos 3, 44. Entonces, ¿cómo lo planteamos? 43 más x más 3 tiene que sumar 90 grados. Entonces, aquí seguimos resolviendo. 43 más 3 es 46. 26.
más x es igual a 90. Entonces x es igual a 90 menos 46. Y eso es... y eso es 44, profe. 44 grados. Grados. Continuemos. Entonces 44 y... De nuevo. Ah, ya. Ahí se ve el dibujito, ¿cierto? Sí, Bueno, las líneas esas verdes forman un ángulo recto. ¿Ya? Y me dicen que ese ángulo de arriba, entre esa primera recta blanca y el ángulo de la recta que va vertical, perdón, vale 43 grados. Luego el ángulo, ese sería el ángulo complementario, vale x más 3 grados, ¿cierto? Entonces, como son complementarios, toda esa cuestión tiene que sumar 90 grados. 43 más x más 3 igual 90 grados. Entonces ahí planteamos la ecuación y despejamos nuestra incógnita que era x. X. Vamos con otro al tiro. Bueno, eso es una línea recta, una. Ok, entonces un ángulo mide x y su ángulo, ¿cuál sería? Suplementario, mide x menos 27. Yo también se lo puedo plantear ahí con palabras. ¿Qué pasa si un ángulo y su suplementario vale el doble que el otro? Así les puedo plantear también. Por ejemplo, no sé. Ya, pero en este caso se cumple que el suplementario es 27 grados mayor que el otro o menor. Ahí usted lo ve como quiere. Se cumple eso, que uno es x y el otro es x menos 27. ¿Cuánto vale x? Ahí, profe, queda planteado como x más 27 es igual a 180, ¿o no? Casi. 157 grados. O Aquí sea, se 153. x menos 27. Entonces tenemos que x más x menos 27, ¿cierto? Que sería el otro ángulo. Todo eso tiene que sumar 180. 180. 153. Entonces 2x menos 27 es igual a 180. ¿Cuánto valdría 2x? ¿Cuánto sería primero? 180 menos 27. Eso es 153, ¿cierto? ¿Sí? Ya, pero eso vale 2x. Eso vale Exacto. 153. Sí.
Profe, pero ahí ¿por qué 153 si el menos 27 pasa sumando? Ah, toda la razón, sí. Ve, me enredó mi compadre. Toda la razón. Buena, profe Michael. Sí, toda la razón. Entonces, 180 más 27 sería 207. Toda la razón. Tiene un 1. Tuvo buena la juerga el fin de semana, parece. No. 103,5 Yo no, Gangway, yo no parece. bebo, no bebo. Me sirvo. Y es lo mismo, profe. Entonces, Todavía estamos recuperando, todavía. parece que era el otro el que tuvo buen fin de semana. Revivió el que transformaba el agua en vino, así que quedó la cagada. Entonces, de aquí al tiro, x es igual a 207 dividido en 2. 103,5 X es igual a 103,5 grados. grados. Entonces este de aquí mide 103,5. Que feo hace 3,5 grados. ¿Y el otro cuánto me diría? 76,5. Ay, verdad que tengo calculadora aquí, voy a estar haciéndolo. Claro, pues tiene que ser 76,5. Tiene que ser su ángulo suplementario, es decir, entre los dos sumar 180, que fue lo que planteamos. Entonces, 76,5 grados. Sigamos con esto, pongámosle bueno. Oh, se me ha hecho perder la guía. Aquí está. Esto igual no es muy complicado. Pero son cosas que hay que saber. ¿Cómo no vamos a poder calcular un ángulo? Ya. Eso. Ese sería el problema número 4, creo que ya llevamos. De geometría de Euclides. Imagina, esto lo los griegos eran secos para esta cuestión. Esta cuestión les encantaba. Si lo hacían hace miles de años, miles de años. ¿Cómo no vamos a poder nosotros? $500 años de antes de Cristo. No tenían nada más que hacer. No tenían tele, no tenían Netflix. No. Una armadura de los zodiacos nomás, los griegos.
Ya, pues vamos con este. Mira, también. Profe, esa es una T, la que tiene. Sí, sí, es que para denominar una recta que es transversal nomás. La Ah, ya. 70, profe, sí, eso, ¿no? Ojo, le estoy preguntando si alfa vale 3x menos 1. Ah, Pero, sí, alfa. ah, Ya listo. reprobado. Voy a probar tiro, ¿no? Busquen respecto a ese griego. Eratóstenes. Para que no anden después diciendo que la Tierra es plana. Ahí se ve que tenían tiempo, como le ponen Eratóstenes a un niño. Está bueno para dar nombre a un gato, sí. Ya, pues, vamos con este. Esto de rectas paralelas es bien simplecito, chiquillos, así que estamos todo que ya está aquí. Eratóstenes Fierro Delgado. Venga a hacer esta suma. Ya. Em, como habíamos dicho, Alfa es igual a 70. por ejemplo, que este ángulo beta. Habíamos dicho que 110 grados, es decir, y beta eran ángulos correspondientes. Es decir, 110 70 entonces. es igual a beta, ¿cierto? Entonces alfa es igual a 70. Pero yo le pregunto por x. Si alfa vale 3x menos 1. Entonces 3x menos 1 es igual a 70. Entonces 3x es igual a 71. Entonces x es igual a 71 tercios. Tercios. Perfecto. No entendí nada. Ya. Vamos de nuevo. Ahora sí que me fui a la cresta. Em, oh, había abierto una cuestión que no tenía que abrir. ¿De dónde salió el 70? Sigue el tiro. Ese es porque eran el ángulo Tranquilo, 110, tranquilo. po. Sí, el 70 se entiende, pero todo eso que 3x, Ya, miren. Voy a plantearle el problema de Ah, nuevo. son 110, pues faltan 70 de los 180, ya, dale. Tenemos estas rectas A y B que son obvio. paralelas. Tenemos estas rectas paralelas A y B. ¿Ok? Y nos dan ese ángulo que vale 110 grados. Y nos dicen que alfa vale 3x menos 1. Y nos preguntan el valor de x. Ahora yo dibujé un ángulo beta. Y yo sé que 110 grados y el ángulo beta son ángulos correspondientes. Es decir, son el mismo ángulo, ya que tengo esas dos rectas paralelas y tengo una línea transversal que va con la misma pendiente, entonces va a formar el mismo ángulo. De ahí, bueno, ya sé que beta es 110 grados, entonces alfa va a ser 70, ¿cierto? Porque es su ángulo suplementario. Pero alfa vale 3x menos 1, que es lo que está planteado acá arriba. Entonces 3x menos 1 es igual a 70 grados. Y de ahí al despejar x, nos da que x es igual a 71 dividido en 3. Y eso es igual a un número muy feo. 23,6.
2,6 periódico. Grados. Vamos con otro. Estaba bueno, profe. Ah, ya, esto suena así. Ojo que podemos aplicar estas propiedades siempre que nos digan que son... Tenemos a rectas paralelas. Como dos líneas paralelas. Es una canción de los Jaiba. Ya. Profe, ¿qué son esas letras? L y M, Ah, minúsculas en ligado. Este podría ser... Entonces, igual que el anterior. Es lo mismo. Solo que estoy tratando de irle moviendo las rectas en distintas posiciones para que... ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Tanananan. Entonces, aquí vamos añadiendo nosotros mismos las variables. Por ejemplo, aquí, ¿qué me conviene? 89 vale. Tengo aquí este que es alfa. Vamos de a poco. Que sería el ángulo, ¿cómo dijimos que se llamaban eso? Correspondiente. Entonces el ángulo 63 es igual a alfa. El ángulo suplementario alfa sería X más 28. Entonces yo tengo que 63 más X más 28 Sí, es igual igual 180. 180 grados. ¿Cuánto es 63 más 28? 91. Entonces tengo X más 91
es igual a 180 grados. Entonces X es igual a 89 grados. Qué estrés que sea 89. No es un ángulo recto. Es casi un ángulo recto. Ah, ¿sabes qué podemos meterle aquí? Para que sufran. A ver, Súbalo un poquito, profe. al tiro. Ojo ahí con los micrófonos. Profe, ¿por qué no lo planteó como, o sea, como el ejercicio anterior A ver, a tranquilo. 117 Que hay grados? alguien con... Ahí. Ahora sí. Estaban imprimiendo, parece. Era alguien así como el profe. Por ahí parece que está el asunto. Ah, y era el que estaba preguntando más encima el que hacía el ruido, ¿no? Se pinchó el neumático. Profe, disculpe, Ah, no, ahí sí. ¿por qué no lo planteó como el ejercicio anterior a 117 grados? A ver, vamos como planteé el ejercicio anterior. También, pues, puede ser así. Claro. Claro, decir de inmediato que X más 28 es igual a 117, ¿cierto? ¿Puedo hacerlo de otra forma? No, sí puedo. Entonces, claro, el compañero dice, tengo ese alfa, tengo entonces este otro, el complementario, perdón, suplementario, que es beta, y yo sé que alfa más beta es 180, ¿cierto? Entonces beta, ¿cuánto vale? Beta vale 117. Porque alfa vale 63. Entonces aquí yo digo al tiro que 117 es igual a X más 28. Y ahí digo que X es igual a 89. Esa era la otra manera. Pero es lo mismo. Solo que ahora lo planteamos más directo, planteamos al tiro nomás que sume 180. Nos saltamos este paso de decir que uno vale alfa, otro vale beta, etc. Pero en realidad es lo mismo. Planteamos lo mismo. Si se fijan, esto sería alfa y esto sería beta. Planteamos, esta es la ecuación en rigor que planteamos, que ambos ángulos sean suplementarios. Como dos líneas paralelas. Haremos 5 para tomar un cafecito. No, todavía no. Acá está lloviendo agua nieve. ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Está lloviendo en Concepción. No. Café con malicia, compañero. Chao. ¿De dónde vive, profe? Ahora estoy ubicado en la región del Maule, en Linares. Linares. Ah, está al lado mío. Ah, no sé, aquí al lado mío no hay nadie. Chuta, que sonó feo eso. Yo... A media hora. Menos mal que no le dijo amigo. No, que yo miré para el lado y no había nadie y dije, chuta, ¿qué onda?
Estoy al lado mío. Café, café. Un fantasma. Bueno, un decir, pues, profe. Sí. No, sí. No diga muy seguido. Lo bueno es que voy a tomarme clases particulares. Le están respirando en la nuca al profe. Oiga, ¿cómo eso? Es que como dijeron que estaba al lado de él, entonces... Ah, ya. Chura, me asusté por la segunda lectura. No, como dijo, estamos al lado, entonces alguien le está respirando ahí, susurrando en el oído. Ya. Yo la arreglé, mátete rayos. Arréglala. Café. Espinita. Vamos con este, vamos con este y vamos por el break. No me preocupen, cabros, el profe la está anotando todas, después nos va a Sí. hacer pagar en la prueba. Así que, Sí, ahí ya lo tengo tranquilo, ¿no? identificado. Entonces, este ángulo 2. Ángulo 1. Bueno, los arcoíris forman porque los rayos de sol. Aquí estoy recordando mis lecturas de física. Los rayos de sol forman cierto ángulo. Bueno, esto es un arcoíris, esto. Identifícalo como un arcoíris. ¿Qué colores están en el arcoíris? Infinito. Exactamente, está todo el espectro visible. Pero Verde. están en un orden específico igual. Harto verde. Claro, primero, pero si la persona es daltónima, Va desde los rayos gama. rojo. No son gamas, son todos dentro del espectro visible. Desde los rayos rojos hasta los rayos violetas. Los rayos violetas son los rayos más energéticos del espectro visible. Después tenemos más arriba rayos más energéticos que serían los ultravioleta. Y bajo la luz roja tenemos los rayos que se conocen como infrarrojos, que son ya radiación electromagnética menos energética. A ver, por aquí va el amarillo igual. Ya. Entonces, Haciendo la bandera. el arco iris se forma cuando la luz del sol refleja en gotas de lluvia a diferentes ángulos. Entonces, se mide que el ángulo 2 vale 40 grados. ¿Cuánto valdría el ángulo 1? Se acabó el chiste. ¿Vale? Se acabó 40 también. Hay que la talla. 40 igual. 40, pues está puesto, ¿no? Ah, ya, a ver si es para que cachen eso. Para que se refuerce eso. Quizás para algunos es obvio, pero como hemos visto, algunas cosas para algunos no son tan obvias. Se pone pesado al tiro el profe. Se la toma en Es una serio. pregunta obvia. Sí. Me dijo un compañero. Obvio. Por ahí está la Igual, arcoíris y susurro en el oído. ¿Cómo se llama la película? No, este hombre algo sabe, algo sabe. Sí, ¿qué onda? La que se fueron. Sí. A ver, ¿cuál más podemos hacer aquí? Color violeta. Toma, tonto. No, hay días se han portado mal, así que les voy a mandar una tarea. Eso. Mientras sean con nota en el drama. Sí. Por. Entonces el ángulo 1 también se denotan así los ángulos. Estamos igual. que los rayos del sol Es igual al caen ángulo en 2. forma angular
al arco iris. Es igual al ángulo 2. Y el ángulo 2 es igual a 40 grados. Entonces el ángulo 1 también es igual a... Ahí busquen sobre la formación de arcoíris. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, estoy al lado tuyo, en la espalda. Ay, Ay, no. La confiancita. No, yo miré para el lado, ¿qué onda? Ese podríamos ver después. Una mesa de pool. ¿Le ponen al pool? secreto en la montaña. ¿Qué sería, En la clase. qué sería el monito al lado de la recta? El susurro. El observador. No, sí. Cuando termine la clase el hombre la va a contar completa. Hoy día el El profe sur. nos va a liquidar, nos va a Sí, liquidar. ya se tiraron. Ya se Definitivamente tiraron. definitivamente nos va a mandar la tarea más difícil de la historia. Se tiraron. El susurrador. Susurraca. Ya vamos a la pausa y volvemos. Porque ahora vamos a ver triángulos. Ya, profe, A la vuelta. acá. Ya. Quiero